Bueno, ya estoy de regreso y le agradezco mucho que siga con nosotros aquí en Expectativa Noticias. Bueno, como le decía antes de ir al corte, pues ya tengo aquí en este estudio de televisión y le agradezco mucho al doctor Óscar Ibáñez, quien es el presidente de la Junta Central de Aguas y Saneamiento. Le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Vamos a platicar pues acerca de qué, obvio, del tema del agua. Que dicho sea de paso, pues el agua, un recurso no renovable, un recurso que si no lo cuidamos, a lo largo del tiempo y ya en un corto tiempo vamos a tener muchos problemas de agua, no solamente aquí en el estado de Chihuahua, sino en todo el mundo. Y este es el tema que vamos a abordar con el presidente de la Junta Central de Aguas y Saneamiento, el doctor Óscar Ibáñez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, Muy gracias bien, por muchas estar gracias. aquí. No, al contrario, un placer estar aquí con ustedes en Juárez. Gracias, muy amable. Pues sí, efectivamente, estamos transmitiendo desde Ciudad Juárez para todo el estado de Chihuahua y gracias por vernos aquí en la señal de Canal 6.4. Bueno, doctor, pues el agua, como dice por ahí un sabio refrán popular, el agua es vida y salud. No dejes que se nos vaya. Es una campaña que ya hace algún tiempo por ahí escuchábamos, pero que tiene un alto contenido de verdad. Aquí en Juárez, afortunadamente, para los que venimos de fuera de esta frontera, aquí a Juárez, valoramos mucho que haya agua las 24 horas del día. Yo no sé si el 100% de Ciudad Juárez, de toda la ciudad, pero en una gran parte de la mancha urbana de esta frontera. Sí, mire, efectivamente Ciudad Juárez tiene un servicio prácticamente, es alrededor del 98%. Pues casi todo. Es lo que sí tiene la cobertura las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El 2% restante también se le da servicio a través de pipas, porque no existe red. Sí. Pero finalmente nosotros nos aseguramos de que pues tenga la gente un mínimo de abastecimiento, que es en la zona de los kilómetros, en algunas partes de Anapra y en algunos lunares que luego quedan y que hay que atender porque o falla el servicio que se tenía porque eran comunidades ejidales, eran pequeños pueblitos que quedaron aislados y ahora ya son parte de la mancha urbana. De hecho, el gobernador estuvo aquí recientemente haciendo la inauguración en Loma Blanca, la semana pasada que estuvo, fíjese, en estos pueblitos que digamos colindan o es la entrada al Valle de Juárez, Loma Blanca, El Sausal, también hace un par de meses estuvo también ahí el gobernador. Se está construyendo infraestructura que nunca se había tenido en esos pueblitos. Digamos, si usted se remonta a la fundación de esas comunidades alrededor de los 20 del siglo pasado, pues nunca habían tenido la infraestructura de drenaje. Y ahora esa es parte de la infraestructura que se está construyendo aquí en Juárez. Igual en los kilómetros, bueno, pues se hizo una garza, se acercaron la posibilidad de brindar el servicio a la gente que no cuenta con la red. Y sí realmente es un lujo, porque como usted lo sabe, por ejemplo en Chihuahua, pues hay tandeo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay solo determinadas horas de la ciudad en que se tiene el servicio. Se ha estado avanzando en esta administración muy importante. Hace un año se tenía solo el 16% de la ciudad tenía cobertura a las 24 horas del día en Chihuahua. Y ahora, al finalizar el año pasado, ya teníamos el 22% de cobertura con este servicio. Yo espero que al finalizar este año ya andemos cerca del 30% y así vamos a seguir avanzando porque se está haciendo ingeniería, se están consiguiendo aparatos con válvulas especiales, con telemetría que nos permiten controlar mejor la distribución de las presiones. Aquí en Juárez los retos son distintos. Aquí en Juárez tenemos una sobreexplotación del acuífero, eso hace que cada vez la calidad del agua se deteriore. Entonces nosotros tenemos aquí que trabajar los temas más de calidad del agua. El servicio, el volumen se tiene, como usted bien lo mencionó, a pesar del crecimiento tan grande que ha tenido la ciudad, pero necesitamos ya trabajar los temas de calidad, que es muy importante. Aquí Juárez, bueno, se nutre del Bolsón del Hueco, que es prácticamente en la zona que está bajo donde se desarrolló la ciudad, pero también atrás de la Sierra de Juárez traemos agua a través del acueducto Conejos Médanos, precisamente para darle suficiencia al agua que se requiere aquí en la ciudad. En verano, normalmente
se dispara la demanda de agua y a Sí. veces batallamos porque en algunas zonas tenemos poca presión, no tenemos suficiente presión, pero finalmente se ha mantenido todavía el servicio en toda la A ciudad. ver, doctor, yo quisiera preguntarle, porque los datos que ustedes nos proporcionan en este momento, pues son alentadores para los juarenses, pero por ejemplo para la gente de Chihuahua, Chihuahua capital, allá en la ciudad de Chihuahua que nos está viendo, pues son alarmantes también, porque aquí mientras tenemos un 98% de abastecimiento para casi toda la ciudad, en Juárez, decía usted, el 16% de abastecimiento. Sí, pero Sí. Esto es las 24 Las horas. 24 horas, sí. En realidad la cobertura en Chihuahua también es cercana al 98%. Ah, ok. Lo que pasa es que en cantidades de personas es muy distinto, porque hay más gente aquí en Juárez. En Juárez, sí. Por ejemplo, aquí en Juárez, que no es una cifra menor, ese 2% que no tiene servicio de agua entubada, sería esa la Sí. diferencia, pues son alrededor de 26,000 personas. ¿De un universo? ¿De cuántos? Del 1.300.000. Del 1.300.000, 26,000, Así pues es, Sí, por eso le digo, en porcentaje Sí. se ve como muy poquito. se ve muy poquito. Pero mire, yo creo que debemos acostumbrarnos, a nadie le debe faltar el agua, Ujú. a nadie. En Chihuahua, pues estamos hablando de que son cerca de 17,000, 18,000 personas las que no tienen el servicio, porque es menos gente, allá no llegan al 1,000,000 de personas. Sin embargo, ahí hay unas zonas muy amplias, en la zona sur, usted que conoce la ciudad de Chihuahua, allá atrás del Cerro Grande, toda esa zona, pues... De hecho, tenemos reportes de muchas colonias, doctor, no solamente de esa parte que usted nos habla. Tenemos reportes de muchas otras colonias que nos dicen, es que aquí pues, cada semana nos traen pipas, ni siquiera tienen el agua en la red de agua potable, no hay red. Exactamente, en Chihuahua sí hay varias zonas que están así, hay algunas áreas, por ejemplo, que se fueron desarrollando como granjas entre Chihuahua y Aquiles Cerdán, Sí. e incluso sí hay pues muchas áreas que se surten a través de pipas en Chihuahua. Entonces yo nada más le decía, la cobertura es que sí es de toda la ciudad donde está el agua entubada, ¿verdad? También en Chihuahua, excepto que en Chihuahua usted no tiene el agua como aquí en Juárez, de que usted le abre la llave Sí. y a cualquier hora del día... Aquí no hay necesidad de tiene agua. tinacos. Allá en Chihuahua, si usted no tiene tinaco o aljibe o lo que sea, pues No hay agua. pues no hay agua. Y de hecho mucha gente, por ejemplo, se espera cuando entre el agua a la red y llena, tiene para sus filtros de agua potable Sí, y todo, y entonces guarda sus garrafones y todo en ese momento para evitar que el agua llegue a su aljibe, porque luego si no le dan limpieza a los aljibes, a las cisternas, bueno, pues también... ¿Se contamina? Exacto. Ujú. Entonces, pues son cosas de la operación del sistema. Por eso lo que se está haciendo en Chihuahua tiende a mejorar el servicio a las 24 horas. Sí se está avanzando, pero efectivamente es un problema, pues no sé si usted se acuerde, pero mire, cuando yo estudié allá ingeniería, yo estudié ingeniería civil en la UACH, a pesar de que soy de aquí de Juárez, y lo que yo me acuerdo que desde entonces ya había tandeo, o sea, no había el servicio de agua, y aquí en Juárez al revés, o sea, aquí en Juárez toda la vida siempre hemos tenido agua las 24 horas del día. Es como comentábamos ahorita, son cosas que luego a veces la gente no valora, porque no es común que se tenga este servicio. Usted ve en varias partes del país, existe este tandeo, o en algunas zonas que no se alcanza a cubrir. Aquí en Juárez no vamos a tener ese tandeo en algún momento. Bueno, mire... Y se lo digo por lo siguiente, doctor, discúlpeme que lo interrumpa, porque también cuando tenemos las cosas que nos gustan, que nos benefician y las tenemos siempre, como que no las valoramos, Sí, ¿no? y no se cuidan. Las aprovechamos, no las cuidamos y hasta las derrochamos. Hacemos Sí. uso desmedido de ese recurso. ¿Es bueno tener agua las 24 horas? Se escucha extraña la pregunta, pero es importante. ¿Es bueno tener las 24 horas de agua al día en esta parte? Sí, mire, sí es, ¿Sí? Y le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el Paso. El Paso también explota el agua del mismo bolsón. Sí. Y ellos utilizaban casi el triple del agua que se utiliza ahora por persona, porque ellos entraron en unos programas de ahorro de agua. Pues cambiaron los jardines por vegetación de desierto, aumentaron el precio del agua. Digamos que había una base de nivel de agua, y luego ya si usted quiere llenar la alberca o utilizarla para regar un gran jardín, pues entonces le sube mucho el costo del agua, y eso hace que la gente ahorre, cuide el agua. Aquí en Juárez
De hecho, también se hizo un esquema de tarifas así. La gente que consume lo que normal para una familia tiene una tarifa baja. De hecho, cuando aquí se hizo ese ajuste tarifario hace un par de años, la mitad de los juarenses siguió pagando lo mismo o menos, incluso en el ajuste que se hizo de tarifas, pero sí la gente que más consume, esa sí le subió el recibo del agua. Y la intención es precisamente cuidar, ¿no? Que la gente efectivamente cuide el agua y nosotros tener también más capacidad de llevarla a donde se necesita. Esto es muy importante. Por ejemplo, en la zona de los kilómetros que le decía ahorita, antes si llegaba una pipa a la semana era pues muy buena, pero ahora prácticamente se le da toda la vuelta a las colonias por lo menos con 2 pipas a la semana. Y eso pues que le cambia la vida a las personas, Claro. Eso es muy importante. Ahora, yo le insistía en que sí es bueno tener, por supuesto, el servicio, porque además cuando se tandea, eso lastima las tuberías. O sea, el que quede aire en las tuberías y luego que vuelve a entrar el agua. Claro, todo eso la fuerza con que llega después. Todo eso va lastimando, provoca fugas. En fin, no es conveniente estar operando un sistema así con Entonces, en Chihuahua sí tenemos ese problema. Muy grave. De que lastima la red de distribución. Muy grave, sí. Mire, en Chihuahua se desperdicia muchísima agua, precisamente por la mala operación del sistema. Pero lo quiero subrayar, esto tiene por lo menos 30, 40 años funcionando así. Entonces, revertir esas tendencias, cambiar la manera como se opera el sistema, poner nueva tecnología, porque mire, mucha gente, cuando recién empecé a hacer una evaluación del sistema en Chihuahua, les preguntaba a los ingenieros, les decía, oiga, ¿y cómo van a resolver el problema aquí? Y luego me decían, no, pues con más pozos, más agua. Yo le decía, pero pues si me acabas de dar los datos de que, porque medimos la eficiencia, y yo le decía, oye, pero es una eficiencia del 50%, si tú le metes más agua al sistema, lo que vas a hacer es que vas a tirar más agua. Entonces, cambiamos ese paradigma y decir, bueno, ¿cómo empezamos a ver cómo reducimos las fugas de agua? Y entonces, bueno, pues hicieron muchas cosas. Allá ya se puso también monitoreo con telemetría de los acueductos y ya se detectaron robos de agua muy importantes. Ese es otro tema. Y de empresas muy significativas. Y entonces, pues esa agua que se estaba extrayendo de los pozos no llegaba al usuario. Entonces eso por supuesto que reduce la eficiencia. Allá por el Saus, ¿no? Por aquel rumbo, bueno, por Sacramento, en aquella zona. En Chihuahua hay 3 acueductos, uno que viene del Saus Encinillas, otro que viene de acá de las presas, lo que se llama Los Ojitos, y el otro que viene de Aldama, Tabalaopa. Allá en Chihuahua así funciona. Y ahorita ya se controló el del Saus Encinillas, se está trabajando en el de Los Ojitos, y después seguiremos con el otro acueducto. Pero luego después también en las tomas clandestinas hacia dentro de la ciudad, y lo mismo aquí en Juárez. Aquí en Juárez también hemos empezado con el esquema de los medidores inteligentes. ¿Hay guachicoleros del agua por aquí? Supuesto. ¿Muchos? No se llama así, se llaman aguachicoleros. Aguachicoleros, sí, por poner un referente, ¿no? Sí. Pero bueno, más claro todavía, hay quienes se roban el agua indiscriminadamente, sí, muchísimos. Por supuesto. Y ¿Empresarios también? Sí, por supuesto. Y precisamente estamos trabajando en todo el estado, no nada más en Juárez y en Chihuahua, en medir con precisión, identificar el agua que estamos sirviendo a una determinada red y entonces empezar a medir, porque mire, gran parte de la facturación se hacía pues con cuotas fijas, incluso teniendo el medidor, se hacía con cuota fija, algo que aquí en Juárez no me cansaré de decir, mire, aquí se facturaba, consumiera o no, 23 metros cuota mínima. Esa cuota mínima aquí en Juárez se redujo a 10 metros. ¿Que 23 metros cúbicos? ¿A cuánto corresponde en pesos o centavos? Entonces la cuota mínima creo que andaba en 150, una cosa así. Bien. No es cierto, era más alta. Más alta. Era más alta y de hecho cuando se hizo el ajuste hacia abajo quedó como en 150. Pero el chiste o lo importante de esto es que eso nos permitió empezar a controlar y poder distribuir mejor el agua. Si no se mide lo que usted está produciendo de agua, bueno, pues cada quien puede ahora sí que hacer muchas cosas y muy mal uso, desde el robo, desde el desperdicio, y efectivamente estamos en una zona desértica donde tenemos cada vez que cuidar más el recurso. Entonces,
hay que reducir también los costos de producción, porque bombear el agua pues cuesta, es consumo eléctrico, abonamos, mientras nosotros reduzcamos nuestro consumo, pues también reducimos la contaminación. En fin, hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta y esta gestión que estamos haciendo del agua busca pues también proteger el entorno, proteger el ambiente. Como sabemos que estamos sobreexplotando el acuífero, necesitamos reducir la cantidad de agua que extraemos, pero como tenemos pues una demanda muy alta y hay que mantener el servicio, entonces eso se tiene que hacer cuidando las fugas, cuidando las pérdidas, cuidando los robos y haciendo que cada quien pues, se haga consciente de cuidar el volumen de agua que tiene para que lo use, tenga su servicio, pero en el entendido de que a todo mundo le tiene que llegar el agua, todos tenemos derecho a la misma y también tenemos que proteger el ambiente. Por ejemplo, en este plan de inversión que propuso el gobernador Corral, la inversión más importante que tiene todo el plan de inversión es en agua, saneamiento, drenaje y drenaje pluvial. Mira, aquí en Juárez, 1 de cada 4 pesos de inversión va a ser para estos rubros. Y el gobernador está invirtiendo en un rubro que nunca se había invertido, bueno, sí se había invertido en Juárez, pero no por lo menos hace 40 años no se invertía como está invirtiendo en infraestructura para evitar las inundaciones. Sí, exacto. Y esto, mire, a veces la gente no lo visualiza, pero a quienes más, nos afecta a todos nos afectan las inundaciones en Juárez. Sí. Pero a los que primero afecta y más afecta es a los que menos tienen. Cae el agua en la sierra, vienen los arroyos con toda la violencia, con toda la velocidad, arrastran cualquier cantidad de basura, piedras, lodo, etcétera, se meten, inundan las casas y la gente pierde su patrimonio. De eso luego no salen las noticias, lo que sale son los destrozos de pavimento y que los ahogados y que el choque y el carro que lo arrastró el arroyo y todo eso, pero dentro de las casas la gente pierde su patrimonio. Y luego acá en la parte baja de la ciudad, bueno, pues, a ver, el atolladero se bloquea la ciudad. Digo, a todos nos ha tocado estar aquí con una lluviecita, el agua no tiene a dónde salir. Hasta 1 metro de altura en las calles. No, es escandaloso. Y bueno, cuando yo lo platicaba con el alcalde, pues él mismo me decía, ¿no? Dice, me tocó cubrir varias veces noticias donde había muertos por las inundaciones. Y entonces, este es un asunto que el gobernador Javier Corral ha puesto mucho énfasis como una solución de fondo a temas en Juárez, porque mire, los hundimientos que tenemos de los colectores se deben a que, como no hay un drenaje pluvial, los colectores es para drenaje sanitario, es el drenaje que sale de las casas. Pero entonces, cuando llueve, el agua tiene que salir por algún lado, se mete por las tuberías, arrastra con todo lo que trae, y revienta, deteriora, y entonces por eso es que luego usted viene el colector y acá está el pavimento, se colapsa esto, se carcome, y entonces toda la tierra que está entre eso y el pavimento se hunde, y ahí vienen los hundimientos. Digo, aquí en Juárez ya eso nos parece normal, y no lo es. Nos hemos acostumbrado a esas cosas tan negativas. No es normal. Entonces, mientras no tengamos el drenaje pluvial, ¿qué es el drenaje pluvial? Bueno, pues son presas ahí en la sierra para detener el agua, para que nos dé tiempo de que poco a poco baje y que no se venga con toda la violencia, para hacerlo con un régimen de regulación que no ponga en riesgo la vida de las personas y su patrimonio. Son canalizaciones, por supuesto. En algunas zonas que se inundan, bueno, ¿cómo derivamos eso a la sequía del pueblo, a la sequía madre? ¿Cómo hacemos pozos de absorción donde se pueda? Y también eso nos permite infiltrar algo del agua para que el acuífero se recupere. Porque ahorita, ¿qué pasa? Fíjese lo que sucedió en Juárez. Llueve en la sierra y lo normal, antes de que hubiera aquí construcciones, llovía en la sierra, pasaba el agua, había mucha arena, tierra, entonces una parte del agua se infiltraba en el acuífero y luego la otra iba a dar al río. Bueno, ahora, ¿qué hicimos? Le pusimos bordos al río. Impermeabilizamos toda la parte de plana de Juárez, ¿no? Con calles, techos, construcciones, todo. Entonces ahora llueve, entonces todo corre y escurre y nada se infiltra o muy poco, y todo lo que está en medio lo arrastra y no tiene a dónde salir el agua. Entonces eso nos causa unos
unas inundaciones impresionantes. El otro día estaba aquí un ingeniero de Veracruz, un hidrólogo muy capaz. Estábamos haciendo un recorrido, viendo dónde van a estar los diques, los pozos de absorción y todo eso. Y luego le digo, después del recorrido, le digo, ¿qué te pareció, ingeniero? Dice, nunca había estado en una ciudad tan plana. Fíjate, nosotros aquí en Juárez no nos damos cuenta de eso. Sí, exacto. Chihuahua es otro... No, en Chihuahua llueve sí. Y a los 20 minutos ya se fue todo el agua. Porque sí. tienen los arroyos, va a dar al Chubíscar, al Sacramento. O sea, hay un drenaje natural. Aquí llueve, todo lo que es Arroyo de las Víboras, Arroyo Colorado, todo eso, va a dar al río, pero mientras ya se llevó todo el poniente. Todo lo demás que llueve de la sierra y que baja desde acá, desde el Jarudo, del todo el poniente, va a dar a la parte plana de Juárez y no tiene el agua por dónde salir. Ahí se estanca. No tiene dónde salir. Y entonces, pues ahí vemos una lluviecita y hay unos charcos que duran un día, 2 días. Y luego aunado a eso, que es una ciudad muy plana y que el agua se queda ahí por muchísimas horas y hasta por días, pues agréguele a eso tanta basura que tiramos también en las calles, ¿no? Bueno, que tapan el drenaje precisamente. Tapan el drenaje. Fíjese, ¿sí? La gente a veces no visualiza estas cosas. Abren las alcantarillas porque quieren que se vaya el agua. Nomás que ahí se va todo. Se va todo, sí. Bueno, nosotros hemos sacado, ¿qué le voy a decir? De los colectores, lo clásico son los colchones. Los colchones. Colchones de los colectores. Pero mire. Con todos los que duermen en los colchones, puros colchones. No, lamentablemente sí en un par de ocasiones, por ejemplo, obstrucciones a veces que dicen, oye, ¿por qué está tapado el drenaje? Ya van, sondean todo. Y se han encontrado en un par de ocasiones en las alcantarillas cuerpos de personas. Sí, lamentablemente. Y entonces, bueno, pero se encuentran ahí cualquier tipo de cosas. Se tapa y entonces, ¿qué sucede? Viene el drenaje de las casas, está tapado, eso se regresa, empieza a brotar por las alcantarillas o por los drenajes de las casas. Y esas cosas no las visualizamos. O sea, esa falta de drenaje pluvial afecta directamente a las personas. Sí, y entonces, ¿pero qué tenemos que hacer entonces los juarenses, los chihuahuenses, todos quienes vivimos en estas grandes ciudades? ¿Qué tenemos que hacer para tener una cultura de respeto hacia nosotros mismos, pero de respeto también a la ciudad y al trabajo que hacen los gobernantes para darnos beneficios, en este caso, sobre el agua? Mire, incluso yo, mire, voy a subrayar, ni siquiera lo vería como qué hacen los gobernantes, fíjese. Sí. El problema de fondo, y es algo que se lo puedo decir como académico, como ciudadano, también como funcionario de gobierno, el problema de fondo es nuestra relación con el agua, que también es un problema de nuestra relación con el medio ambiente. Un ejemplo, usted va a San Antonio, a París, a Londres, a Roma, a cualquiera de estas grandes ciudades que fueron construidas alrededor de ríos. Sí. Y los ríos son la atracción turística, sí. Son la vida de esas ciudades. Sí, aquí en Arizona. Bueno. Aquí, nuestro río, el río Bravo o el río Grande, según sea del lado mexicano, donde esté uno, sí. Le ponemos un bordo, sí. Lo canalizamos para no verlo. Bueno, en tiempo de riego pasa el agua de la sequía, abren las presas de Nuevo México, pasa por Ciudad Juárez el río Bravo, que es la sequía madre, es el río. ¿Dónde tenemos la sequía madre? En los patios, en el basurero. O sea, atraviesa toda la ciudad y no convivimos con el río. En lugar de tener ahí un corredor de parques, bueno, hay pedacitos de la ciudad que lo tienen. Por ejemplo, usted va al Club Campestre, y pues ahí pasa el río por el medio del campo de golf. Sí. El fraccionamiento que está antes de llegar al Campestre, pues es un parque lineal precioso, ahí va pasando el río. Si nosotros cambiáramos nuestra relación con eso, eso es lo natural. Si nosotros visualizáramos al río como parte de nuestro entorno, si le pusiéramos jardín, lo mantuviéramos limpio y todo eso, es lo mismo con los arroyos. Los arroyos siempre los vemos secos, excepto cuando llueve, sí. Pero no respetamos. Oiga, yo estaba haciendo recorridos ahora para los diques que se van a hacer, los pozos de absorción. Le dicen a la gente, es que son inundación y todo eso, y hay algunos vivales que se aprovechan y van y llevan ahí gente. Esa gente va a perder todo, no porque yo lo diga, porque el agua reconoce. Claro, tiene memoria. Y lo que va a hacer es que pues eso se va a inundar. Entonces,
es poner en riesgo, es hacer perder el patrimonio, pero luego eso genera basura. Mire, te insisto, yo he hecho todos los recorridos por esos arroyos. Del otro lado del mal hecho Camino Real, yo he visto marraneras en los arroyos. Bueno, pues ahí está todo lleno de basura. Bueno, he andado por las orillas de lo que deberían de ser Oiga, doctor, una pregunta importante, porque tiene mucha razón en eso de que pues la gente hasta construye, como bien lo ha dicho, marraneras y otras cosas más al margen o casi en los arroyos y ríos. ¿Por qué el Estado no legisla para que esas personas, o bueno, no el Estado, sino el Estado manda una iniciativa al Congreso del Estado para que se legisle y que se sancione a todos esos dueños, propietarios de todos esos terrenos para que hagan algo bonito por nuestra ciudad? Por bueno, miren, sí, de hecho ya está legislado. ¿Ya? Ya está legislado, los cauces son... ¿Y por qué no se obedece? Federales. ¿Sí? Esa parte es responsabilidad de la Conagua y dentro de la ciudad es responsabilidad de desarrollo urbano municipal, o sea, ellos y de protección civil municipal. El gobierno municipal tiene que cuidar todos estos espacios que además son de riesgo. Y lo que pasa es de que, mire, es una situación, yo digo que a veces de omisión, y esto lo he platicado con el alcalde, no crea que nomás lo digo aquí en el medio. Ellos tienen la presión de que, pues, que hay gente que va y se asienta en esos lugares. Simple y sencillamente no se debe permitir. Pues no. Ahí está el plan director, están las zonas de alto riesgo definidas. Es una cuestión de autoridad. Sí hay una omisión ahí de la autoridad. Yo creo que es uno de los temas fundamentales que se deben de resolver, que se deben de atender, porque afecta a toda la ciudad, claro, a toda la ciudad. Y mire, a veces diríamos, no, bueno, pues aquí nos afecta, que los charcos, que... En serio, yo le invito a que, usted que está en medios de comunicación, seguramente le ha tocado, cuando llueve, cuando empieza a llover allá en la sierra, andar por donde está, en la zona poniente, donde no está pavimentado, donde se tapan las alcantarillas, cómo brota el agua negra, se convierte eso en un foco de infección, el riesgo para la gente, insisto, la pérdida de patrimonio. Bueno, a ver, luego la gente en lo que limpia, pues tampoco va a trabajar. Bien. Dos preguntas más, ingeniero. Perdón, doctor, y agradecerle que nos haya aceptado la invitación de venir a platicar aquí con nosotros. Dos preguntas más. ¿Cuánta agua tiene Ciudad Juárez para cuántos años? Porque se ha dicho, no, es que ya están muy sobreexplotados los mantos acuíferos, los pozos ya están muy profundos, cada vez es más caro sacar el agua del subsuelo. ¿Para cuántos años tenemos agua aquí en Ciudad Juárez y en Chihuahua capital? Bueno, miren, en realidad es una pregunta difícil. No se puede decir para 20, 30, 40, es muy difícil hacerlo así, porque por los balances estos de recarga que se tienen. Aquí en el Bolsón del Hueco, por muchos años se pensó que el agua se iba a acabar pasando el milenio. Sin embargo, ya se hizo una caracterización del acuífero y en realidad el Bolsón es muy profundo. Hay mucha agua, el problema es la calidad. Cada vez sale el agua más salada o con otros contaminantes naturales por las rocas de las que se extrae. En la zona, hay varias, tenemos ya mapeadas varias zonas de la ciudad donde o hay contenidos altos de cloruros, de diferentes tipos de sales. En El Paso es lo mismo, pues estamos sacando el agua de donde mismo. Ellos ya tienen una desaladora. Entonces, ¿qué sucede? Que el agua cada vez nos cuesta más sacarla y además limpiarla, o sea, de los excesos que traiga, lo que vaya por encima de la norma de calidad, y entonces pues el agua cada vez va a ser más cara. ¿Qué va a suceder? Va a haber un momento en que a lo mejor es más barato traerla de un lugar mucho más lejos con un acueducto que estarla extrayendo y potabilizando. Entonces, por eso es que es una pregunta difícil. Ahorita ya estamos sobreexplotando el acuífero. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos reduciendo el nivel del agua en el subsuelo y que cada vez tenemos que extraerla de más profundo. ¿Eso qué significa? Oye, de repente este pozo ya no nos da, hay que perforar otro más profundo. Bueno, pues eso es una inversión, es un costo y todo. En Chihuahua, con los niveles de eficiencia que se pueden lograr, podemos aumentar muchísimo todavía la disponibilidad del agua.
pero mientras no controlemos el desperdicio, el robo, las fugas y todo eso, entonces igual, Chihuahua se surte de 3 diferentes acuíferos y ahorita estamos por ampliar la planta potabilizadora para aprovechar parte del agua de la presa. Chihuahua sí tiene esa posibilidad. Aquí en Juárez estamos buscando tener la posibilidad de potabilizar agua del río antes de que se utilice para riego, poder utilizar esa agua en la temporada de riego. Sí estamos buscando fuentes alternas que nos permitan tener mejor calidad a menor costo y eso nos va a dar viabilidad. Hay muchas otras cosas que le pudiera hablar aquí de tecnología que pueden extender también la viabilidad del agua en la zona. Yo diría que no estamos en una circunstancia de ser una zona cero, ¿no? Un lugar donde de repente ya no tenemos abastecimiento, pero sí con costos más altos y con menor calidad, eso sí estamos en ese riesgo. Bueno, doctor, pues le agradezco mucho que haya venido aquí a platicar con nosotros y pues vamos a estar pendientes de todos estos trabajos que hace la Junta Central de Aguas en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en otras partes del estado, para beneficio de sus habitantes. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Algo más? No, yo quiero agradecerle muchísimo la invitación. Yo con mucho gusto cada vez que usted me invite, yo estaré por aquí y encantado de hablar de estos temas que además me apasionan. ¿Usted está radicando aquí en Ciudad Juárez o en Chihuahua Capital? Bueno, mi familia está aquí en Ciudad Juárez. Yo despacho normalmente 1 o 2 días según sea la agenda que tenga o con el gobernador o por ahora que tenemos toda esta inversión aquí para la supervisión de obras y recorridos y el resto de la semana estoy o en Chihuahua o en alguna parte del estado. O en alguna otra parte, claro que sí. Bueno, pues le agradezco mucho. Una pregunta final que se me estaba pasando. ¿El cambio climático influye mucho en la...? Fíjese, anoche estaba leyendo un policy paper de Naciones Unidas, cómo se está relacionando el tema del agua con el cambio climático. El cambio climático es uno de los factores que ahorita nos generan mayor incertidumbre y además que agravan el riesgo, por ejemplo, por inundaciones. Y también por sequías, por supuesto, que estamos en una zona afectada. Y entonces el agua se convierte, haga de cuenta que es como uno de los principales indicadores para mitigar los efectos del cambio climático o para prevenir los efectos del cambio climático. Pero para eso requerimos lo que le estaba comentando, o sea, cómo conservamos el recurso, cómo hacemos obras que nos permitan recargar, cómo nos adaptamos para que el cambio climático nos impacte. Y tener una cultura del cuidado del agua, definitivamente. Eso es lo fundamental. Lo fundamental. Fíjese, usted me decía, ¿cómo necesitamos mejorar nuestra relación con el agua? Yo le decía, con el respeto al medio ambiente, al agua. Y yo le aseguro que si nosotros aprendemos a relacionarnos con respeto con nuestro entorno, también nos relacionamos con respeto con los demás. Claro. Bueno, pues le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias y lo esperamos en otra ocasión aquí en este canal. Claro que sí, a la orden. Muchas gracias. Bueno, pues es el doctor Óscar Ibáñez, presidente de la Junta Central de Aguas y Saneamiento. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Expectativa Noticias.